Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 5. El extranjero dentro de tus puertas. Los jóvenes de la familia Gómez salieron a una excursión de 4 días por un sendero natural que incluía cataratas, glaciares, campos de lava volcánica y cráteres gigantescos. Armando, por ser el mayor del grupo, fue delegado por su padre para administrar los recursos con los que se alimentarían sus hermanos y primos. Pero Armando tenía un pequeño gran problema. ¿Saben cuál era? ¿Se le quedó la comida en la casa? Se la comió toda, él solito. No exactamente. Armando se favorecía a sí mismo y a sus hermanos por encima de sus primos. Tomaban más agua, comían los mejores alimentos y en mayor cantidad. El tercer día de la excursión ya escaseaban el agua y la comida, y Armando guardó lo poco que quedaba para él y sus hermanos, mientras que sus primos empezaron a sufrir los efectos de la deshidratación y la mala alimentación. ¡Qué malvado! ¡Pobres primos de Armando! ¡Eso es injusto! Por supuesto que lo es. Y cuando al regresar le informaron al papá de Armando de lo sucedido, este se entristeció con sus hijos y los aleccionó, especialmente a Armando, pues era el mayor de todos y el administrador de los recursos. Esta historia es justamente lo que Dios no quería que sucediera con Israel. Nuestro Padre Celestial los había escogido como hermano mayor de todas las naciones para que administraran las bendiciones de Dios y las riquezas de su palabra no solo a los israelitas, sino a los extranjeros y a los menos favorecidos. Es por ello que en el libro de Deuteronomio encontramos constantemente a Dios pidiéndole a su pueblo que nunca se olvidara de tratar justamente al extranjero, al pobre, a la viuda, al huérfano, en fin, a todos los que estaban en desventaja. Han pasado muchos siglos, pero los hijos de Dios seguimos corriendo el riesgo de acaparar para nosotros las bendiciones de Dios y dejar a los demás penando como los primos de Armando. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos estar a la altura del llamado de Dios de amar a los menos favorecidos? En primer lugar, entendiendo que nosotros mismos lo necesitamos. ¿Recuerdan que la semana pasada decíamos que Jesús, al ser preguntado por el principal mandamiento, citó Deuteronomio 6? El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Luego añadió algo que ni le habían preguntado ni está propiamente en Deuteronomio 6, pero que sí encontramos a lo largo del libro. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Lo notan? Jesús conectó el amor de Dios y el amor al prójimo en un solo mandamiento, y ese mandamiento era el mayor de todos. Pero oigan bien, Jesús no inventó nada nuevo. El llamado a amar a Dios por sobre todo y la idea de amar al prójimo están contenidos en el libro de Deuteronomio. Vayamos, por ejemplo, a Deuteronomio 10 y escuchemos lo que Dios pide a su pueblo a través de Moisés. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Paremos allí. Para entender esto, necesitamos repasar un poco de anatomía de básica primaria. El prepucio no es una simple capa, sino una doble capa que cubre la parte más sensible del órgano reproductor masculino. A todos los niños judíos, a los 8 días de nacido, se les debía cortar literalmente su prepucio, acto conocido como circuncisión. La circuncisión era una señal externa del pacto de Dios con su pueblo, pero ellos lo convirtieron en un pequeño gran problema. Reservaban las bendiciones de papá para los circuncidados y a los incircuncisos los dejaban penando, como los primos de Armando.
Entonces Dios, al entender el problema, les insinúa que tienen un prepucio en sus corazones, es decir, una doble capa que no los deja sentir. Por eso los llama a circuncidar el prepucio de sus corazones para que pudieran volver a sentir, para que pudieran amar al menos favorecido. Porque Jehová vuestro Dios no hace acepción de personas, hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. No creo que ninguno de nosotros quiera conservar un prepucio en su corazón. Nosotros somos los primeros en necesitar esa circuncisión espiritual que nos permita amar al prójimo como Jesús nos amó y nos ama a todos. En segundo lugar, entendiendo que ellos lo necesitan. ¿Recuerdan cómo estaban los primos de Armando al tercer día de la excursión? Deshidratados y sufriendo por la falta de alimento. Mientras su primo tenía las provisiones guardadas en su maleta. Hoy día hay billones de personas en el mundo penando como los primos de Armando, sufriendo por la carencia del agua de vida y del pan del cielo, que nosotros, sus hermanos mayores, mantenemos muchas veces guardados en la maleta. Jesús es el agua de vida y el pan del cielo. Es hora de sacar a Jesús de la maleta y alimentar al mundo que necesita saciar su hambre y sed de Dios y, por supuesto, también su hambre y sed física. Oigan bien, nada de lo que tenemos es nuestro. Eso el Señor lo deja muy claro en Deuteronomio. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Lo notan? Dios es el dueño de todo y aún así se preocupa por los huérfanos, las viudas y los extranjeros y muestra su cuidado al satisfacer sus necesidades físicas inmediatas. El Dios que toma nota cuando un gorrión cae al suelo conoce la difícil situación de los marginados de la sociedad. En otras palabras, es como si el Señor le estuviera diciendo a su pueblo: está bien, ustedes son especiales y los amo, pero también amo a los demás, incluyendo a los necesitados y los desamparados. Y así como yo los amo, ustedes también deben amarlos. La tía Elena así lo confirma. En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. Comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Luego, tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a nosotros si cambiásemos de lugar con ellos. Y en tercer lugar, entendiendo que así reflejamos a Dios. Santiago escribió que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: amar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. ¿Saben por qué esa es la religión en su estado más puro? ¿La religión que ama al Padre? Porque eso fue lo que hizo Jesús. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Correcto. Y si nosotros también lo hacemos, todos verán a Dios en nuestras vidas, porque seremos un reflejo de Dios. El Señor dijo: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Los israelitas sabían quién era el Dios verdadero, tenían las formas correctas de adoración y daban las ofrendas correctas. Eso está bien, pero en definitiva, ¿de qué servía todo eso si maltrataban a los débiles y los pobres de entre ellos? Vez tras vez, en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores de los pobres y los necesitados de Israel. ¿Cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede, sin importar cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos correctos. Jesús vino a este mundo y habitó entre el pueblo judío. Sí, pero no dejó a los extranjeros, ni a los pobres, ni a las viudas, ni a los huérfanos, penando como los primos de Armando. Todo lo contrario, sanó a la hija de la mujer sirofenicia.
honró a la viuda pobre que solo echó 2 monedas en el arca. Se sentó a comer con los marginados de la sociedad. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Complementa estos estudios con el libro Dios en 10 promesas de Pedro Torres. Adquiérelo en tu librería Yatpa más cercana. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.